Vamos a hablar un poco de un tema que no se toca mucho y que está prácticamente olvidado, y es realmente una injusticia tremenda que se comete contra los presidentes de la República. Aquí, digamos, hemos vivido nosotros una época bastante interesante, post-dictadura, en donde hemos tenido realmente tremendos presidentes de la República, que no han sido realmente valorados, ni siquiera, digamos, reconocidos la inmensa labor que han hecho. Y que parece un deporte tirarse en contra de todos y hablar de que todos son ladrones, sinvergüenza, traicioneros, lo peor de lo peor, por personas que a veces no tienen ni la autoridad moral, ni nada que los haga dignos de referirse a otra persona, cualquiera que sea, en esos términos tan duros y tan despectivos. Fíjense ustedes que el primer presidente que tuvimos fue don Patricio Aylwin. Don Patricio Aylwin le tocó una época muy difícil, que fue el gobierno de la transición. En el gobierno de la transición hubo que coordinar y hacer pacífica la situación de tensión que existía entre la civilidad, que había recuperado la democracia, y el poder militar, que todavía existía. Esa es una cuestión que todos sabemos. Pero dentro de lo más destacable de este esfuerzo titánico que hizo don Patricio Aylwin, hizo cosas grandes también. Por ejemplo, estableció una comisión RETI de verdad y reconciliación para tratar de establecer cómo nos podíamos en la buena la sociedad y determinar cómo se podían reparar algunos daños que el Estado había causado a muchas personas que estaban en ese momento en la política, contrario al gobierno del presidente o de don Augusto Pinochet, del pronunciamiento militar. Creó la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y para ver que empezamos ahí a tener un cierto reconocimiento de la situación indígena, y creó también la ley indígena. Así que no puede decirse que no se ha hecho nada y que el Estado ha ido reconociendo poco a poco la situación, ¿no es cierto?, de los indígenas en nuestro país. Aplicó don Patricio Aylwin una economía abierta, porque Chile estaba encerrado económicamente, una economía abierta para incrementar la exportación y tratar de cambiar el modelo del país importador que tenía Chile hacia un país exportador, desarrollando una forma, ¿no es cierto?, de abertura con las relaciones con otros países para poder avanzar, ¿no es cierto?, en el desarrollo económico del país y reconstituir las bases más sólidas para su desarrollo. Después tenemos a don Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Frei, 1994 al 2000. Enfrentó la dura crisis asiática y pudo sacar adelante al país con todos los defectos y problemáticas que ese problema tenía. Empezó a viajar, y muchos incultos económicamente y políticamente se reían y hacían mofa de los viajes de turismo, decían, del presidente Frei, hasta los humoristas lo tomaban, digamos, sin saber que estaba sembrando las bases y los contactos para establecer las políticas de apertura económica sólidas, establecer los convenios comerciales, bilaterales, multilaterales, que permitían al país salir de su desarrollo y entrar de lleno en una creación de empleo para el bienestar de las personas y el trabajo de las futuras generaciones. Y conocido es el Fast Track, la lucha por el Fast Track, que era un tratado de libre comercio con Estados Unidos, México y Canadá. Estas cosas del recuerdo ya es bueno refrescar la memoria. Dio un gran impulso a las obras públicas. Como ingeniero tenía claramente la percepción de que Chile tenía que desarrollarse en sus caminos, en sus carreteras, en sus aeropuertos, para poder tener la infraestructura adecuada y desarrollar entonces el comercio y la industria y el desarrollo del país. Tuvo importante hito en la cuestión jurídica. Se inició en su gobierno el proceso nuevo de la reforma procesal penal. Y insertó a Chile en el Mercosur y abrió mercados de libre comercio con el mundo. Como las cosas más importantes, hay muchas más, pero usted si quiere averiguarlo puede hacerlo, están en los libros, están en internet, en la historia.
Don Ricardo Lagos. ¿Qué decir de don Ricardo? Gran estadista también. Su preocupación primordial fue la preocupación por el desarrollo macroeconómico, ¿ya? Y desarrolló el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, China y la Unión Europea. Ustedes no se imaginan lo importante que ha sido eso para Chile, para el país. Poner a Chile a la altura del resto de los mundos, de los países desarrollados, compitiendo de igual a igual, haciendo negocios con ellos, atrayendo inversión para que se instalen en Chile inversionistas, se desarrolle el empleo, se desarrolle la industria, se desarrolle el comercio. No es menor, ¿ya? Así que, y además en materias sociales se creó el auge, ¿ah?, para la atención de salud de algunas enfermedades más importantes que a veces tenían postergación y debían tener urgencia. Y terminó de implementar el proceso de reforma procesal penal que se había iniciado en el gobierno de don Eduardo Frei. Como ustedes pueden ver, los gobiernos avanzan, uno hace algo y el otro lo continúa, nada empieza con el gobierno que asume. Esto es una continuidad republicana que venía desarrollándose con mucho acierto y con muchas posibilidades de bienestar para los chilenos. Esto no es menor porque trae como consecuencia un mejor estándar de vida. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, Coco Legrand, un gran humorista, hacía bromas como él había viajado a Estados Unidos y llegaba a aburrirse en las carreteras porque no había ningún hoyo, ¿ah?, y se quedaba dormido. En cambio en Chile las carreteras ¿cómo estaban? Con los vehículos destrozados de pronto porque habían valles en los caminos, las carreteras, para qué les digo, horrible. Entonces en el gobierno de Frei de Lagos se generó el sistema de concesiones que permitió a la empresa privada, ¿no es cierto?, mediante concesiones, contribuir al bienestar y al desarrollo de los caminos y los puertos de Chile para el bienestar, ¿no es cierto?, de todos los ciudadanos. Todos gozamos de eso. Pagamos un peaje, claro, nada es gratis, pero disfrutamos de buenas carreteras. Pasamos entonces a doña Michelle Bachelet. Gran mujer, gran presidenta también. Ella puso énfasis en la paridad e igualdad de género. Fue la primera mujer presidenta de este país. La única, digamos, ¿ah? Y su característica fue poner énfasis en la paridad e igualdad de género. Y lo más importante como legado es su preocupación social y la creación del bono de subsistencia social de sobrevivencia. Así le llamo yo, bono solidario de subsistencia social. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se llama pensión básica solidaria, pero la pensión básica solidaria es un término incorrecto, porque la pensión va asociada a una tasa de reemplazo. ¿Qué significa eso? La tasa de reemplazo es el porcentaje del sueldo que va a tener la persona al jubilar respecto del sueldo que tenía cuando estaba activo. Si yo estoy ganando 1 millón de pesos y me jubilo con 300, entonces la tasa de reemplazo va a ser 30. Va a ser 30%. ¿Ya? De modo entonces que, como no hay tasa de reemplazo, no se puede hablar de pensión. Entonces, bono solidario de subsistencia, ¿no?, o subsidio solidario de subsistencia. SSS, 3S. ¿Ah? Subsidio solidario de subsistencia, mal llamado como pensión básica solidaria. Y llegamos al quinto presidente de los 30 años, ¿no es cierto?, don Sebastián Piñera Echeñique, que le tocó partir con un terremoto, luego le tocó reconstruir el país después del tsunami, del terremoto que sufrimos, y se la arregló lo más bien para crear empresa en un día, la ley, se la arregló para establecer leyes de inscripción automática y voto voluntario, modernizando la política democrática. También nació en su gobierno la ley
de elección directa de consejeros regionales, porque antes los consejeros regionales se elegían de forma indirecta. Los concejales eran los que elegían a los consejeros regionales, luego de contubernio y de arreglo y de cocinas que se hacían para poder los partidos decir quién va como consejero de acuerdo a los concejales que tenían en la región y los acuerdos que tenían entre los partidos. Entonces pasó a ser un voto directo la elección de los consejeros regionales. Creó también la oficina Chile Atiende como una forma moderna de atender y prestar mejor servicio a las personas que tienen dificultad para acceder a los servicios públicos y hacer consultas y una serie de trámites que son resueltos ahora con mayor facilidad por esa oficina que es muy bien recibida por la ciudadanía. Y otra cosa importante, el postnatal de 6 meses, que todavía está vigente. Postnatal de 6 meses que ayuda a muchas mujeres a acompañar a sus pequeños hijos hasta una edad más avanzada. Y otra cosa importante, en este mismo gobierno, tan criticado también, que de derecha que se dice, eliminó el 7% de cotización para las personas pensionadas, para los jubilados. Los jubilados no pagan el 7% de salud. Y se creó la ley de unión civil para la vida en pareja. Así que lo que puedo decir es que hemos tenido grandes presidentes y se terminó esto con una cosa que es de joyería, que es, ¿no es cierto?, la ley de pensión general universal, que fue aprobada en la última semana prácticamente de este gobierno de Piñera, con el apoyo unánime de todos los sectores políticos. Se demoraron, hicieron alguna dificultad algunos, que preferían que hubiera sido en otro gobierno, por razones ideológicas, pero al final de cuentas pesó más el interés por Chile en todos los partidos, y hay que reconocer que se pusieron las pilas, y se otorgó, ¿no es cierto?, la pensión general universal, con lo cual se mejoran las pensiones de las personas mayores de 65 años, que reciben un bono ya, lo están recibiendo, de 185.000 pesos mensuales. Todos los mayores de 65 años. Con este comentario final yo quiero hacer una pequeña reflexión, un poco apenado, un poco triste, un poco preocupado, extrañando profundamente aquellos sueños de esa juventud altruista que luchaba por construir una sociedad mejor y que lamentablemente hemos visto que ha sido reemplazada esa juventud altruista que luchaba por construir una sociedad mejor por otro tipo de juventud que se esfuerza para ser confundida por destruir y transformar a nuestros países en países peores. Yo me rebelo contra eso. Creo que los presidentes hay que rendirle un homenaje a todos los presidentes post-dictadura, a los 5 presidentes que ya han nombrado, que son grandes presidentes, dieron lo mejor de sí, un mejor esfuerzo y pudieron construir un gran país admirado por todo el mundo. En mejor concierto latinoamericano es el único país de América Latina que está en la OCDE, ¿ya? Así que eso tiene un precio, tiene un valor, tiene una consideración especial que no puede dejar de valorarse. El estándar de vida que viven los chilenos es muy superior. Así que lamento decir que los presidentes de Chile, con mucha pena, sufren el sino de los presidentes en este país. ¿Cuál es el pago de Chile? Me rebelo contra eso, espero que usted también, y nos vemos en un próximo comentario. Muchas gracias.